Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un texto que, bueno, sinceramente es una auténtica maravilla literaria e histórica. Totalmente. Y además es una mezcla de poesía antigua y, digamos, un drama familiar crudísimo, junto con una visión del futuro que resulta casi vertiginosa. Exacto. Para quienes disfrutan desentrañando textos milenarios, lo de hoy tiene tela marinera. Yo estoy convencida de que va a ser un viaje fascinante. Desde luego, es uno de esos documentos que, independientemente de cómo se acerque uno a él, ya sea desde la historia, la literatura o, por supuesto, la teología, posee un peso innegable. Ujú. Marca un antes y un después en la narrativa de toda una civilización. Pues el punto de partida de este análisis es el capítulo 49 del libro del Génesis, basándonos en los textos de estudio y exégesis de la clásica versión Reina Valera. Una versión fundamental para entender los matices poéticos. Sí, sin duda. Para ponernos en situación, imaginemos la escena. Estamos ante el lecho de muerte del patriarca Jacob, un hombre anciano que ha vivido una vida llena de engaños, huidas, luchas con lo divino y tragedias familiares. Una vida intensa, a decir verdad. Y tanto. Y manda llamar a sus 12 hijos. Y no lo hace simplemente para despedirse o, no sé, repartir un par de ovejas. Claro, no es un testamento al uso. Eso es. Los convoca para darles lo que a menudo en las fuentes se conoce como la bendición de Jacob. Pero llamar a todo esto una simple bendición es como poco quedarse muy corto. Es que el término bendición aquí casi despista. Ya. Las palabras de Jacob no son los típicos buenos deseos de un padre que se despide, con cariño. Son declaraciones tremendamente poéticas, sí, pero también proféticas, y en algunos casos de una dureza letal. Brutal, sí. Constituyen una especie de mapa genético que traza el futuro histórico, geográfico y espiritual de las 12 tribus que conformarían la nación de Israel. Es como si estuviera viendo siglos por delante. Exactamente. Los análisis del texto original reflejan que hay una autoridad que va mucho más allá del anciano que habla. Muestran un plan que trasciende por completo a los 12 hombres que están de pie en esa habitación en ese momento. Es una escena casi cinematográfica. La tensión en el aire tiene que ser palpable. Un padre reuniendo la poca fuerza que le queda para mirar a los ojos a cada uno de sus hijos, sabiendo perfectamente todo lo que han hecho. Y ellos sabiendo que él lo sabe. Claro. Y nuestro objetivo hoy es precisamente explorar la magnitud de lo que se relata, exponiendo las ideas tal y como las presentan los textos de análisis bíblico. Vale, vamos a desgranar esto. Jacob arranca la reunión con una frase lapidaria. Les dice: que se junten y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esa apertura lo cambia todo. O sea, no está hablando de quién se queda con la mejor tienda de campaña la semana que viene. No. Está proyectando la mirada hacia el futuro lejano del pueblo. Y lo primero que salta a la vista al analizar este pasaje es el tremendo choque entre la expectativa cultural de la época y la realidad que Jacob pone sobre la mesa. Menudo jarro de agua fría para algunos de ellos. Si uno piensa en las tradiciones del antiguo Oriente Próximo, los hijos mayores deberían ser los que se llevaran los mayores honores. La doble porción de la herencia, por ejemplo. Exacto, el liderazgo indiscutible del clan. Pero aquí vemos que las acciones del pasado pasan una factura enorme. Empecemos por Rubén. El gran perjudicado inicial. Él es el primogénito, es el primero en la línea de sucesión. El propio Jacob reconoce en el poema que era el principio de su vigor, sobresaliente en dignidad y poder. Sin embargo, en cuestión de segundos, el mazo cae de forma fulminante. Sí, no se anda con rodeos. Nada. Jacob le retira la preeminencia y lo describe con una frase que es pura poesía, pero devastadora. Lo llama inconstante como las aguas. Lo fascinante de esto es ver cómo la exégesis conecta esa inconstancia con un evento histórico muy concreto, un momento oscuro que Jacob no había olvidado en absoluto. Un rencor guardado durante años. Totalmente. El texto remite directamente a un episodio narrado capítulos atrás, en Génesis 35. Rubén cometió incesto al acostarse con Bilha, que era la concubina de su propio padre. Una barbaridad para la estructura familiar de entonces. Y tanto. En el contexto de la época, eso no era solo un pecado moral gravísimo, era un intento de usurpar la autoridad paterna. El análisis destaca algo fundamental aquí, y es que la falta de carácter, y al dejarse llevar por los impulsos, esa inconstancia tiene un coste altísimo. Lo pierde todo. Rubén pierde su posición de liderazgo para siempre. De hecho, su tribu
según los registros históricos posteriores que analizan las fuentes, nunca llegaría a tener un papel principal ni a dar un juez, un profeta o un rey notable a la nación. Es una lección durísima sobre cómo las decisiones de un minuto pueden alterar siglos de historia. Y ojo, porque la tensión en esa habitación no disminuye ni un poco con los siguientes en la línea de sucesión. Llega el turno del segundo y el tercer hijo, Simeón y Leví. A estos dos los agrupa, lo cual ya es significativo. Sí, Jacob decide agruparlos y la reprensión que les suelta es brutal. Dice que sus armas son instrumentos de violencia y lanza una maldición sobre su ira. Para quienes no tengan el contexto fresco, esto es una referencia directa a una venganza sanguinaria. La masacre en Siquem. Exacto. La venganza que ambos orquestaron en la ciudad de Siquem, masacrando a todos los hombres del lugar a traición. La sentencia profética para ellos no deja lugar a dudas. Jacob dice, los esparciré en Israel. Nada de heredar territorios consolidados. Y fíjate que aquí los comentaristas bíblicos nos invitan a observar una ironía histórica verdaderamente increíble. A ver. La profecía de dispersión se cumple a rajatabla para ambos hermanos, pero el resultado a largo plazo es diametralmente opuesto para cada uno. Es verdad, toman caminos muy distintos. Simeón termina siendo una tribu pequeña, casi relevante políticamente, que básicamente es absorbida dentro del vasto territorio de Judá. Se diluyen, pierden su identidad territorial fuerte, como castigo por aquella violencia. Pero el destino de Leví da un vuelco espectacular. Madre mía, es que la historia de Leví es el mejor ejemplo de cómo un destino que parece sellado por la tragedia o por un error garrafal puede transformarse por completo. Así es. La tribu de Leví en efecto sufre esa dispersión que predijo Jacob. Jamás reciben una herencia de tierra contigua o un territorio propio delimitado, como las demás tribus. Se quedan sin fronteras propias. Exacto. Sin embargo, esa misma dispersión se convierte en algo sagrado tras el episodio del becerro de oro en el Sinaí, donde los levitas se ponen del lado de Dios. Terminan convirtiéndose en la tribu sacerdotal. Un cambio de estatus total. Son esparcidos por todo el territorio, sí, pero habitando en ciudades estratégicamente designadas para servir en el tabernáculo, cuidar las cosas santas y enseñar la ley al resto del pueblo. O sea, una consecuencia que nació de una violencia despiadada se transforma, generaciones después, en un propósito de dedicación santa. Una redención histórica en toda regla. Un giro narrativo fascinante. Así que ya tenemos a los tres hermanos mayores, Rubén, Simeón y Leví, descalificados para el liderazgo supremo por sus propias acciones. Todo el peso recae entonces sobre el cuarto hijo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Llegamos a Judá. Llegamos a Judá. Al leer el texto, se nota cómo el anciano Jacob cambia de actitud. Pasa de la reprensión severa a una alabanza majestuosa. Abandona la decepción y empieza a usar imágenes imponentes. Lo llama cachorro de león. Una imagen muy potente. Lo describe como un león viejo que ha cazado, que se acuesta y al que nadie en su sano juicio se atreve a despertar. Es la imagen pura de la realeza, del dominio absoluto. Es que la figura del león es universalmente entendida como símbolo de poder soberano. Pero el análisis teológico y literario nos dice que el versículo 10 es el auténtico núcleo duro de este capítulo. Es la promesa de mayor calibre de todo el pasaje. ¿Qué dice exactamente? Jacob pronuncia estas palabras. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. El cetro es el símbolo indiscutible de la autoridad real. Lo que está haciendo Jacob en esa cama es profetizar que la monarquía y el liderazgo definitivo del pueblo recaerán sobre esta tribu específica. Y luego suelta una palabra clave que ha traído de cabeza a los estudiosos durante siglos. El texto dice que ese cetro no se apartará hasta que venga Shiloh. ¿Qué significa exactamente esta palabra tan enigmática en medio de la profecía? Shiloh es un término apasionante. Los textos exegéticos lo identifican de manera casi unánime como un título mesiánico. Vale. Su traducción más aceptada viene a significar aquel a quien pertenece, o, en algunas tradiciones, el príncipe de paz. Si conectamos esto con el panorama general, la profundidad histórica y teológica es asombrosa. Cuéntanos más sobre esa conexión. Pues mira, desde esa humilde tienda de pastores en Egipto se traza una línea ininterrumpida. De la tribu de Judá descenderían los reyes históricos de Israel, con el rey David a la cabeza. Claro, el linaje real. Eso es.
Y esa misma línea real, según la exégesis cristiana que abordan las fuentes, culmina en la genealogía de Jesús de Nazaret, detallada siglos más tarde en el Nuevo Testamento. No es casualidad que en el libro del Apocalipsis se utilice precisamente el título de El león de la tribu de Judá. Para quienes estudian estos textos a fondo, es sobrecogedor ver cómo una promesa de este calibre atraviesa milenios de historia humana. Ilustra un tema central en los estudios bíblicos, la concepción de un Dios que dirige la historia de la humanidad operando a través de generaciones. Y lo hace utilizando familias que, seamos honestos, están llenas de disfunciones terribles. Son familias muy rotas. Hablamos de engaños, envidias, incesto, asesinatos a sangre fría. Y aún así, el análisis revela que hay un hilo conductor de propósito divino que el barro humano no consigue romper. Es la paradoja perfecta entre el caos humano y la soberanía divina. Pero Jacob no se queda solo en Judá. A partir de aquí, el ritmo del texto cambia por completo. Acelera bastante, sí. Es como si Jacob de repente tuviera una pantalla de cine en la cabeza y empezara a soltar imágenes a toda velocidad. Empieza a usar un verdadero zoológico de metáforas visuales para describir los destinos de las tribus del centro y del norte. Las imágenes son súper descriptivas. Y la precisión sociológica y geográfica que encierran estas imágenes es para estudiarla con lupa. Por ejemplo, hablemos de Zabulón. El caso de Zabulón es muy llamativo por su precisión geográfica. Jacob predice que habitará a la orilla del mar, sirviendo de puerto para las naves, cerca de la región de Sidón. Muy específico. Demasiado. Históricamente pasaron de ser pastores en el desierto a una tribu íntimamente ligada a las rutas comerciales y al tráfico marítimo en el norte de Israel. Su destino económico queda sellado en esa única frase. Y luego, en contraste total, está Isaacar. Jacob le dedica una imagen muy peculiar. Lo llama un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Visto desde fuera, que tu padre te llame asno en su lecho de muerte podría sonar insulto, pero el análisis del texto nos dice otra cosa muy distinta. Claro, hay que entender el contexto de la época. En la antigüedad el asno no tenía la connotación peyorativa de torpeza que tiene hoy, sino que era el animal de carga por excelencia, el símbolo de la resistencia. El trabajador incansable. Exacto. El poema retrata a Isaacar viendo que la tierra era buena y el descanso agradable, decidiendo agachar el hombro para llevar la carga. Sociológicamente describe a una tribu que prefiere la vida agrícola, laboriosa y sedentaria. Renuncian a las ambiciones políticas o guerreras a cambio de la tranquilidad que da trabajar una tierra fértil. Una vida pacífica. Todo lo contrario que el siguiente hermano, Dan. Dan es complejo. Sobre Dan, la imagen es doble y tiene un punto bastante oscuro. Por un lado, su nombre significa juez, y Jacob dice que juzgará a su pueblo. Sabemos que de esta tribu saldría el juez más famoso y problemático de la historia de Israel. Sansón. Sansón, efectivamente. Pero la otra metáfora es la que pone los pelos de punta. Lo describe como una serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo. Es una imagen muy gráfica. El jinete, sintiéndose seguro sobre su montura, de repente cae de espaldas porque una víbora escondida ataca al caballo por sorpresa. Un ataque a traición. Los analistas interpretan esto como una referencia a la astucia letal, a las tácticas de guerra de guerrillas que la tribu de Dan usaría para sobrevivir al ser una de las más pequeñas y asediadas. Aunque por otro lado, esa figura de la serpiente también es vista por muchos comentaristas como una clara advertencia. ¿Sobre qué? Sobre la peligrosa tendencia a la idolatría en la que caería esta tribu históricamente. Y es justo en este instante, en medio de esta tensión bélica y de serpientes al acecho, donde ocurre un detalle en el texto que es una auténtica maravilla de vulnerabilidad. Jacob interrumpe su propio discurso profético, se detiene en seco y exclama: «Tu salvación esperé, oh Jehova», como si le faltara el aire. Es un respiro emocional muy necesario en el relato. Imagina a ese hombre anciano viendo en su mente un futuro plagado de batallas, traiciones, serpientes y leones para sus descendientes. Esa exclamación revela un destello de profunda fe personal. Un momento muy íntimo. Reconoce que por mucha fuerza militar o astucia que tengan las tribus, la supervivencia real y definitiva del pueblo depende exclusivamente de la salvación de Dios. ¡Qué pausa dramática tan brutal! Tras tomar aire, continúa con Gad, de quien dice que será atacado por ejércitos de bandidos, pero que al final él contraatacará y vencerá.
Esto refleja perfectamente la dura vida de fronteras y escaramuzas constantes que sufrirían en la región de Transjordania. Una vida de pura resistencia fronteriza. Pasa a ser a quien se le augura una tierra tan extraordinariamente fértil que producirá manjares de rey basado en sus ricos olivares. Luego Neftalí, descrito poéticamente como una cierva suelta que pronunciará dichos hermosos, una tribu asociada con la agilidad en la batalla y quizá con una tradición literaria o de cantos de victoria. Y finalmente, antes del gran clímax del capítulo, nos topamos con el hermano menor, Benjamín. Con Benjamín hay una sorpresa enorme. Cuéntanos. Siendo el hijo pequeño, el consentido tras la aparente pérdida de José, uno esperaría una descripción tierna. Pero Jacob lo define como un lobo arrebatador que por la mañana devora la presa y por la tarde reparte los despojos. Fuerte contraste. Es una metáfora feroz que anticipa el carácter sumamente belicoso de esta tribu. De este linaje de guerreros implacables saldría el primer rey de Israel, Saúl. Y muchísimos siglos después, otro benjamita que se describía a sí mismo como un celoso fariseo, cambiaría por completo la historia del cristianismo primitivo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ni más ni menos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto a hermanos mayores despojados de su honor, linajes reales, serpientes venenosas, lobos feroces. Pero aún falta la pieza central a nivel emocional. El clímax absoluto. Llegamos a la bendición de José. Es, con mucha diferencia, la sección más larga, rica y conmovedora de todo el poema, compartiendo el peso del capítulo con la de Judá. Jacob describe a José como una ternura abrumadora, llamándolo una rama fructífera. Una imagen preciosa. Una rama junto a una fuente de agua inagotable, cuyos vástagos crecen tanto que trepan y se extienden por encima del muro. Es la imagen definitiva de la superación y la abundancia que desborda todos los límites. Pero lo que hace que el análisis de la figura de José sea tan profundo es que el texto no ignora el dolor por el que pasó. La belleza de esa rama fructífera contrasta con la tremenda resiliencia de José frente a la maldad. Las fuentes destacan mucho esto, ¿verdad? Sí, Jacob utiliza la metáfora de unos arqueros implacables que le causaron amargura, que le dispararon saetas y lo aborrecieron. Es un resumen poético magistral de todo su sufrimiento. Que no fue poco. Nada. Fue la traición a sangre fría de sus hermanos, el terror de la esclavitud, la falsa acusación de la esposa de Potifar y los años oscuros pudriéndose en una prisión egipcia. Una lluvia de flechas constante que habría destruido a cualquier otra persona. Totalmente. Y sin embargo, el poema declara triunfante que su arco se mantuvo poderoso. Y aquí hay un detalle teológico vital que subrayan los exégetas. La firmeza de José no nace de un simple estoicismo humano. No es solo fuerza de voluntad. Exacto. El texto aclara que los brazos de José fueron fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob y por el Omnipotente, empleando el antiguo y reverenciado nombre hebreo de El Shaddai. Es decir, el arco de José resiste porque está sostenido directamente por la fuerza divina. Y la recompensa, tras resistir semejante asedio, es gigantesca. El texto acumula bendición sobre bendición, desde los cielos arriba hasta los abismos subterráneos abajo, y culmina otorgándole a José una doble porción en la herencia de la tierra. A través de sus hijos. A decir que las bendiciones sobre la cabeza de José superan a las de sus propios antepasados. Es el premio a la integridad absoluta en medio de la oscuridad más profunda. Es un reconocimiento sin parangón para el hijo que fue dado por muerto, pero que terminó salvando de la hambruna no solo a Egipto, sino a la familia que lo había traicionado. Y con esa inmensa descarga emocional llegamos al epílogo de la vida de este hombre tan complejo. Tras repasar el destino de sus 12 hijos, la narración retoma una sobriedad impactante. Un tono muy solemne. Jacob termina de hablar, da una orden final sumamente precisa. Y el texto, sin adornos, dice que encogió sus pies en la cama y expiró. Fue reunido a sus padres. Pero ojo a este detalle final, porque ese último mandato lo dice todo. Exige explícitamente no ser enterrado en Egipto. Tienen que llevar sus huesos a la cueva de Macpela, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Volver a sus raíces. Quiere descansar junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y su esposa Lea. Todo esto sabiendo que en Egipto lo tienen absolutamente todo, la protección del faraón, el lujo y la comida asegurada. Esto plantea una pregunta importante al estudiar la mentalidad de los patriarcas.
¿Qué significa tener una visión trascendente ante la muerte? Buena pregunta. Al exigir ese traslado, Jacob demuestra que nunca dejó que su corazón se asimilara a Egipto. No muere sintiéndose un alto dignatario extranjero acomodado. Muere con la certeza absoluta de que su familia es el embrión de una nación a la que Dios le ha prometido la tierra de Canaán. Su verdadera patria. Eso es. Sus ojos físicos se cierran en Egipto, pero su mirada espiritual está completamente anclada en la tierra prometida. Es la culminación de una vida entera aprendiendo a confiar en lo que no se ve. Es una forma majestuosa de cerrar el telón. Para sintetizar todo este inmenso recorrido, el capítulo 49 del Génesis trasciende la mera curiosidad antigua. Es, a la luz del análisis teológico que hemos repasado, un mapa detallado de la soberanía de Dios sobre la historia. Sin duda alguna. Es un relato que no maquilla la miseria humana, ni los errores catastróficos, ni la violencia de unos personajes profundamente defectuosos. Y sin embargo, a través de todo ese barro y esa disfunción, se traza una línea inquebrantable de fidelidad que culmina en esa gran promesa mesiánica de la tribu de Judá. Un evento que, desde esa perspectiva, terminaría partiendo la historia de la humanidad en dos. Ese es el gran aprendizaje de los textos de hoy. Sí, los textos subrayan que nuestras decisiones tienen un eco inmenso en el futuro, como les pasó a Rubén o a Leví, pero simultáneamente revelan que los grandes propósitos de la historia pueden tejerse magistralmente utilizando los hilos de las vidas más imperfectas que podamos imaginar. Una lección que da mucho que pensar. Y antes de cerrar, hay un detalle sutil en el texto que invita a darle una vuelta de tuerca a todo este asunto. Justo en el versículo 28, el narrador hace un resumen de la escena. A ver. Después de escuchar condenas por incesto, profecías de dispersión, alusiones a víboras venenosas y armas de violencia, el texto concluye diciendo que Jacob a cada uno por su bendición los bendijo. Parecería una contradicción enorme, ¿verdad? Vista desde nuestra óptica moderna, sin duda lo parece. Llamar bendición a perder tu derecho de primogenitura choca bastante. Para quienes nos escuchan, es interesante reflexionar sobre esta paradoja. A Rubén, Simeón y Leví se les despojó de su honor, se les recordó su peor momento y perdieron privilegios históricos. Y aún así, el documento categoriza todo lo ocurrido en esa habitación como una bendición. Claro. Esto nos empuja a preguntarnos, ¿es posible que el hecho de ser confrontados con la dura verdad de nuestros propios errores o que perdamos una posición de poder que creíamos merecer sea en realidad el golpe necesario, la bendición camuflada, para alinearnos con el verdadero propósito que nos corresponde? A veces, lo que parece una derrota es la única forma de purgar el orgullo y encontrar nuestro lugar exacto en el mundo. Es un planteamiento fascinante que cambia por completo nuestra definición habitual de lo que significa recibir una bendición. A veces, la corrección es el mayor regalo posible. Una idea fantástica para rumiar en los próximos días. Ha sido un auténtico placer sumergirnos en la profundidad, el drama y la inmensa riqueza simbólica de este momento histórico. Agradecemos mucho el interés por escarbar y cuestionar los grandes relatos de la humanidad con tanto detalle. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión.